Y bien chicos, ya vamos a ver cómo resolver su modelo de examen para el examen final de econometría, el segundo parcial. Ya, a ver, este modelo está compuesto por la parte teórica y la parte práctica. Primeramente tenemos la primera pregunta que dice exprese y explique la fórmula de un modelo semilogarítmico y de un modelo recíproco. Ya en este caso simplemente esto saca la teoría del tema 11 y podemos ver el modelo semilogarítmico. Ya, quiere decir que la mitad del modelo es lineal y la otra mitad es logarítmico. A eso se refiere semilogarítmico. En este caso, expresar la ecuación sería solo agarrar y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por el logaritmo de x más mu sub i o el error estocástico. Y explicar sería de la siguiente manera. A diferencia del modelo log-lim, el modelo, en este caso lin-log, busca explicar el cambio absoluto de y dado un cambio porcentual en x. Entonces, expresando esta ecuación, vemos que beta 2, cada vez que el logaritmo de x aumente, va a generar un cambio absoluto en x. Perdón, cada vez que haya un cambio absoluto en x, va a generar un cambio absoluto en y. Ahora, ¿a qué nos referimos a esto? Cada vez que aumente relativamente x a 1, no va a votar un porcentaje, por ejemplo, puede aumentar en un por ciento, no va a dar la cantidad, en este caso puede ser 10, en la que y va a cambiar, hablando en términos porcentuales. ¿Ok? Generalmente esto se ve en la microeconomía cuando nosotros vemos las ecuaciones y medimos el cambio porcentual o el valor promedio, el, la elasticidad. Entonces vemos ahí el valor proporcional de cómo va cambiando y vemos si es elástica, inelástica, etcétera. Ya, ahora el modelo recíproco, como dice acá, nos puede mostrar o bien un techo o un piso donde a medida que x aumente, el coeficiente de beta 2 se va a acercar a cero, o sea, se va a acercar al piso. En este caso se acerca al valor asintótico, o sea, beta 1, y así podemos ver cuál va a ser el mínimo de ventas en una empresa y también podemos ver el máximo. Entonces, esa sería la resolución de lo que es la primera pregunta teórica. La segunda pregunta teórica nos dice lo siguiente. Nos plantea la ecuación, la matriz, los parámetros beta, o para allá los parámetros beta a nivel matricial, es igual a la inversa de la multiplicación de la transpuesta por x, que es la matriz inicial, multiplicado por x transpuesta por y. Donde dice que x transpuesta es una matriz de 2 por 4 y nos pide saber cuál va a ser la dimensión de la matriz y de la matriz beta estimado, o de los parámetros beta estimados. Ok, en este caso, primeramente vemos x transpuesta. X transpuesta dice que es 2 por 4, o sea, 2 filas, 4 columnas, como pueden ver acá. No pongo números para no confundir. Ok, y obviamente sacándole la transpuesta otra vez a x, tenemos la matriz original, o sea, la matriz inicial, que nos dice que se va a hacer de 2 columnas y 4 filas. Ok, donde una columna va a representar los valores de y, o sea, los valores dados, ¿no? Observados. Y otra columna va a representar los valores de x, la variable independiente y sus valores dados. ¿Ok? ¿Para qué hago yo esto? Para poder responder la primera. La primera pregunta me dice cuál va a ser el tamaño de la matriz de y, o sea, solo y. En este caso va a ser de 4 filas y una columna, o sea, de 4 por 1, como podemos ver. Ahora, en el otro lado, nos pide hallar la cantidad o el tamaño de la matriz de beta estimado. Entonces, beta estimado sale de multiplicar x transpuesta por x y a esto sacarle la inversa a esta multiplicación, como pueden ver acá, menos 1, y multiplicarlo por x transpuesta multiplicado por y. Una vez nosotros multiplicamos todo esto, nos va a sacar los parámetros beta. Entonces, para sacarlo a forma empírica, cuál va a ser el valor aquí de estimado, simplemente vamos a ver cuántos parámetros beta vamos a tener. ¿Y cómo lo vemos? A través de la matriz inicial. Cuando es una matriz de dos columnas, se refiere a que va a haber un parámetro beta 1 o constante que representa a lo que es la variable y beta 2 que representa a los cambios o al coeficiente de la pendiente que representa la variable x. En este caso, como la matriz inicial es de 4 filas y 2 columnas, se refiere que va a haber dos parámetros beta. Por ende, el tamaño de beta estimado va a ser de dos parámetros, o sea, dos filas y una columna. O sea, va a salir un resultado de beta 1 o beta 2, va a ser igual, por ejemplo, puede ser a 50 y acá a 2. O a 1, a 2. ¿Entienden? Entonces la matriz va a ser de dos filas y una columna. Que en este caso va a ser columna, en este caso va a ser fila. Dando como resultado una matriz de 2 por 1. ¿Ok? Eso sería en cuanto a el segundo ejercicio para resolver a nivel matricial o deducir cuál va a ser el tamaño de las matrices. Como pueden ver, una forma fácil de deducir beta es ver
la matriz inicial. Si por ejemplo acá hubiera x2, o sea, fuera en este caso de 4 por 3, aquí sería la matriz o nivel parametrado, o sea, la cantidad de parámetros, aquí habilitaríamos a beta 3, por ende acá va a seguir siendo una columna, pero en este caso va a ser de 3 filas, digamos, que en este caso podemos poner 3. Eso si en caso hubiera una ecuación más. Ahora, como no la hay, simplemente no se toma en cuenta. Entonces, en este caso la matriz de B estimado va a ser 2 por 1 y de Y va a ser de 4 por 1. Ya, el tercer ejercicio es una prueba de hipótesis. Ya, la prueba de hipótesis nos dice lo siguiente: si la venta de una marca de relojes caen por debajo o son iguales a 170, o sea, yo tengo que comprobar eso, unidades mensuales, se considera necesario lanzar una campaña publicitaria que active las ventas. Para conocer la evolución de las ventas se realiza una encuesta a 60 tiendas seleccionadas anteriormente, perdón, aleatoriamente con la cifra de venta del último mes en relojes de esta marca. Se obtiene los siguientes resultados. El valor estimado de las ventas de 100 o de beta 2 es 169.4118 unidades. Su error estándar es 3.28275. Y suponiendo que las ventas mensuales por establecimiento se distribuyen normalmente, nos da el nivel de significancia del 5%. Y nos pregunta, ¿se considera oportuno lanzar una nueva campaña publicitaria? Ok, acá simplemente tenemos que poner a prueba si va a ser necesario lanzar una campaña publicitaria. ¿A través de qué? De ver si las ventas van a caer por debajo. Entonces nos da ya el valor de student, no es necesario que lleven tabla, ya les da el valor. Y simplemente planteamos la hipótesis. Ya, hay muchas formas de plantear la hipótesis. Pueden plantearla de la siguiente manera. Esto acá significa valor beta estimado 169.4118. Su error estándar es 3.28. El valor t student al 5% 1.671. Ahora, algo tienen que darse cuenta ustedes. Cuando le den niveles de significancia del 5%, ¿ok? Y le dé un valor t student 1.671, se sobreentiende que esto es de una cola. ¿Ya? O sea, que o bien tiene un lado superior o bien tiene un lado inferior. En este caso vamos a hacer con la cola inferior. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que las ventas van a ser menores a 170. Entonces la hipótesis nula me dice, primeramente, las ventas o el valor dado de betas 2 va a ser que las ventas son mayores a 170. O sea, vamos a primeramente ver si las ventas son mayores a 170. ¿Ok? ¿Para qué hacemos esto? Para comprobar si en realidad las ventas van a tender a disminuir o no. ¿Ok? La hipótesis alterna me dice que las ventas sí efectivamente, las ventas son menores a 170, son menores o iguales a 170. ¿Ok? Eso me dice la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero demostrar yo? Yo quiero tomar la decisión si debo, si es importante o si es necesario hacer una campaña publicitaria, una campaña publicitaria. Ahora, yo como tomo esta decisión de hacerlo o no, primeramente poniendo a prueba si las ventas van a ser mayores a 170 o si las ventas van a ser menores a 170. Ya, en este caso yo quiero demostrar que las ventas son menores, ¿ok? Entonces yo voy a buscar rechazar la hipótesis nula, que las ventas son mayores a 170 y aceptar la hipótesis alterna que en realidad son menores a 170, por ende necesitaría hacer una campaña publicitaria. Entonces yo uso la fórmula de una cola del límite central inferior. En este caso es una cola, la distribución de una cola, la prueba de hipótesis de una cola. Ok, y agarro el límite central inferior, que me dice que beta 2 estimado es menor o igual al valor dado de beta 2, restándole el valor t de student multiplicado por el error estándar de beta 2, igual a 1 menos el 5% de significancia. O sea, ok, que aquí el 5% de significancia también se los ha licenciado. En este caso, alfa, que es el nivel de significancia, es el 5%. Ok, entonces reemplazo. El valor estimado es 169.4118. Ya, menor o igual al valor dado, 170, lo que yo quiero desmentir o aprobar. Menor a la t de student, 1.671, multiplicado por 3.28275. Hago la multiplicación acá y en este caso me sale que el valor es
de la multiplicación es 5,4855. Haciendo las restas 170 menos 5,4855, me sale que el valor es, del límite central inferior es 164.5949. O sea, esto acá va a ser el límite central inferior, como pueden ver acá, límite central inferior. Ahora, ¿cómo yo pongo a prueba la hipótesis nula? Si la hipótesis nula se acepta, las ventas son mayores a 170. ¿Qué quiere decir esto? Si el valor acá estimado cae dentro del rango de aceptación, en este caso que sería todo número mayor o en este caso menor a 169, cae dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula. ¿Ok? En este caso, perdón, todo número mayor. Todo número mayor cae dentro de la zona de aceptación, todo número menor cae dentro de dentro de la zona de rechazo. Entonces, como ustedes pueden ver, el límite central inferior es 164.5149. ¿Ya? El valor estimado es 169. Si ustedes ven que acá, cuando son, en este caso, menores, o sea, si fuera menor 163, sería rechazada la hipótesis nula. Como este acá es mayor, acá me dice que el valor estimado se encuentra dentro de la zona de aceptación. Yo acepto la hipótesis nula de que las ventas el valor de las ventas va a ser mayor a 170, o sea, por ende se concluye lo siguiente: se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe evidencia significativa de que las ventas van a disminuir o serán iguales o menores a 170, que acá serán iguales o menores a 170, ¿ya? Por ende, no será necesario hacer una campaña publicitaria. O sea, ¿qué concluí yo? Al aceptar yo la hipótesis nula que me dice que las ventas son mayores a 170, yo concluyo que la pregunta que me dice que las ventas van a caer o van a ser iguales a 170 no es significativo. O sea, esa suposición no es real. No se puede hallar un parámetro estadístico que me diga que es real. ¿Ok? Si en caso el valor estimado, por ejemplo, hubiera sido, como les decía, 163 y sale dentro de la zona de aceptación, o sea, está dentro de la zona de rechazo, en este caso ustedes van a rechazar la hipótesis nula de que las ventas son mayores a 170. Por ende, se concluiría que las ventas serían menores a 170 y ahí sí se podría hacer una campaña publicitaria. Pero en este ejercicio, como el valor estimado, o sea, 169, es mayor que 164, porque acá el límite central inferior dice lo mínimo que tendrá. De aquí para adelante puede tener cualquier número positivo hasta el infinito. ¿Ok? Cualquier número positivo hasta el infinito. En este caso, como 169 es mayor que 164, cayó dentro de la zona de aceptación, por ende se acepta la hipótesis nula, que en este caso las ventas son mayores a 170, por ende no es necesario hacer una campaña publicitaria. ¿Ok? Eso sería en cuanto a la prueba de hipótesis. ¿Ya? También hay otra forma de calcular la prueba de hipótesis donde ponemos a prueba el valor alfa, o sea, t-student, el valor que yo tengo de la tabla t-student, sacando los grados de libertad. Este valor en este caso, que sabemos que el nivel de significancia nos da que el valor t-student es 1.671. Sí, 671. En este caso, negativo. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que las ventas son menores a 170. Lo voy a comparar con el valor calculado de la t-student. ¿Ya? Que este valor sale de dividir el valor de beta estimado, le resto el valor de beta dado, beta 2 estimado, menos el valor de beta dado, y lo voy a dividir entre el error estándar de beta estimado, beta 2 estimado. El resultado de esta división me va a dar el valor t calculado, y en este caso hago lo siguiente: multiplico resto 169,4118, es el valor estimado que tenemos aquí. Le resto el valor observado o el valor dado, o el valor poblacional que yo estoy poniendo a prueba, que en este caso es 170, y lo voy a dividir entre el error estándar, 3.28275. Ok, aquí lo que voy a hacer yo es ponerlo entre paréntesis para que primero reste y lo divida. Ok, y como pueden ver, aquí ya me da el resultado. Este va a ser
la T calculada. Y la T calculada me dice que el valor es 0.179179. Ok, y acá lo mismo, manejamos la siguiente lógica. Si el valor calculado T es mayor al valor T estudien que me da la tabla, al valor T alfa que me da la tabla, yo acepto la hipótesis nula. Si el valor T estudien en este caso calculado es menor al valor que me da la tabla, en este caso rechazo la hipótesis. ¿Ok? Acá, cuando es mayor, aceptamos la hipótesis nula. Cuando es menor, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa aceptar la hipótesis nula? Primeramente, concluir que las ventas no van a ser menores o de que el hallazgo no es significativamente estadístico, o sea, el hallazgo, o en este caso, la suposición de cuando las ventas disminuyan, como pueden ver acá, una marca de reloj cae por debajo o son iguales a 170, no es un hallazgo estadísticamente significativo, o sea, no influye realmente sobre el valor de las ventas, por ende, se acepta la hipótesis nula y se puede decir que no es necesario hacer una campaña publicitaria. Ahora, si se rechaza la hipótesis nula, se dice que la suposición o la hipótesis que yo estoy planteando de que las ventas caen por debajo o son iguales a 170, sí es significativo, o sea, ese valor podría estar cerca de la realidad. Eso sucede cuando rechazamos la hipótesis nula y en ese caso ya se aceptaría la campaña publicitaria. Entonces acá podemos ver que el valor de student, reemplazando la fórmula, el valor 0.1791 es mayor que el valor menos 1.671. ¿Ya? Como ven acá me dice verdadero. ¿Ya? ¿Es mayor? Sí es mayor. ¿Ok? Como pueden ver, cuando yo ya pongo la fórmula, el mismo Excel te dice si es verdadero o falso. Ya en este caso, el valor calculado es mayor al valor dado de la tabla. Sí, por ende, acepto la hipótesis nula y concluyo que la suposición o que la hipótesis alterna, ¿no?, es falsa. O sea, no hay una prueba significativa de que las ventas van a caer, por ende no es necesario hacer una campaña publicitaria. Eso sería calculando la T de Student y haciendo el gráfico se ve de la siguiente manera, como lo expliqué. Cuando cae dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula, o sea, cuando el valor estimado de beta, en este caso de 169, cae dentro de acá de toda la zona de aceptación, o sea, es mayor al límite central inferior, se acepta. Cuando es menor, o sea, por ejemplo, 163, se rechaza. Por ende, el hallazgo es significativamente, el hallazgo es estadísticamente significativo y sí se necesita hacer una campaña publicitaria. ¿Ok? En este ejercicio no lo es, ¿ok? Porque el valor dado, en este caso, nos arroja un límite central inferior de 164 y el valor estimado es 169, o sea, es mayor. Por ende, hace que yo acepte la hipótesis nula y concluya de que no hay una evidencia significativa de que las ventas disminuirán o van a ser iguales a 170. ¿Ok? Por ende, no es necesario hacer una campaña publicitaria. Eso sería la prueba de hipótesis. Ahora para el ejercicio 1.4. Acá es manera teórica, ¿ok? Acá nos lanza teoría, nos dice la predicción media y la predicción individual tiene el mismo pronóstico, generalmente sí. Los intervalos de confianza de la predicción media y de la predicción individual son iguales de amplios entre sí. El inciso C, la varianza de la predicción individual es mayor que la varianza de la predicción media. Y por último, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Ya haciendo el análisis se concluye que la incorrecta es el tema de la predicción. Ya, el intervalo de confianza depende del error estándar, ¿ok? Entonces, como pueden ver acá, un intervalo de confianza depende del error estándar. Mientras mayor es el error estándar, mayor va a ser la amplitud del intervalo de confianza. Por ende, la pregunta, o en este caso el inciso B, me dice que los intervalos de confianza de la predicción media y de la predicción individual son igual de amplios, se refiere a que son igual de amplios, o sea, en cuanto al límite central inferior y superior, y en este caso no. ¿Por qué es incorrecto? Porque el intervalo de confianza de la predicción media es más estrecho, porque saca una media. No es lo mismo que yo haga un intervalo de 10 más 20, 10 más 15 más 20 dividido entre 3 me va a dar una media, 31.
a que yo haga un intervalo de cada parámetro, o sea, de cada valor, por ejemplo, de 30. Su intervalo de confianza va a ser mucho más grande porque es individual. O sea, muchas veces el valor individual puede ser más grande que o sea, el intervalo de confianza del valor individual va a ser más grande que el de la media. O otros casos va a ser mucho más pequeño. ¿De qué depende? Del valor de ese parámetro o el valor de ese dato, ¿no? En este caso, podemos concluir que en la pregunta 1.4 la respuesta incorrecta es la B, porque no siempre va a ser el mismo o la misma o la amplitud no siempre va a ser la misma entre la predicción media y el intervalo de la predicción individual. Luego nos pide hacer lo siguiente. En el de aquí les pide simplemente en el ejercicio 1.5 demostrar cuál no es lineal. Aquí dice, los siguientes modelos indica y demuestre cuáles no cumplen la hipótesis de linealidad en los parámetros y por tanto no podría estimarse por el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden que o sea, una de las hipótesis, ¿no?, que se necesitan cumplir para poder usar el mínimo cuadrado ordinario, primeramente es que los residuos sean cero, la sumatoria de los residuos. Segundo es que debe existir linealidad en los parámetros para que se pueda realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que los parámetros betas deben ser lineales, pero los parámetros x, o sea, las variables pueden ser no lineales. ¿A qué se refiere esto? Lo que es beta 1 o beta 2 deben ser lineales, pero x puede ser lineal o no. En este caso, inciso A, todos son lineales. Como pueden ver, no hay ningún logaritmo, no hay ninguna raíz cuadrada, no hay ningún número real o no real, o imaginario en este caso. El inciso B, si bien y tiene un logaritmo, esto es una variable, ¿okay? La variable es dependiente. El parámetro beta 1 y beta 2 sigue siendo lineal, por ende, esta de acá, estos dos son lineales. Si nos vamos al inciso C, todos son lineales menos beta 2, que está elevado a una raíz cuadrada. Haciendo los cálculos aritméticos, esto va a quedar, beta 2 va a quedar elevado a un medio. ¿Ok? Entonces es la única que no se puede por ahora transformar o se puede hacer lineal. Nos vamos al inciso D y nos sale que y sub i es igual al exponencial de beta 1 multiplicado por x sub i elevado a beta 2 multiplicado al exponencial de mu sub i. Cuando nosotros aplicamos acá el logaritmo natural, ¿ok? A, a lo que es beta 1 nos va a quedar beta 1, o sea, la ecuación nos va a quedar que beta 1 es igual a más beta 2 multiplicado por el logaritmo natural de x sub i más mu sub i. En caso del inciso D también se puede hacer lineal, o sea, bajo transformaciones algebraicas se puede hacer lineal. En el inciso D es lo mismo. Tenemos todos los parámetros lineales en cuanto a beta 1, 2 y 3. Y acá tenemos una variable elevada al cuadrado. ¿Ok? Pero como decía el supuesto o la hipótesis, los parámetros deben ser lineales. Las variables pueden ser no lineales. En este caso, como la variable está elevada al cuadrado, no afecta a beta 3. Y por último tenemos a y sub i. En este caso, en f nos da y sub i es igual a beta 1 más beta 2 1 sobre x más mu sub i, que en este modelo se puede ver que es un modelo recíproco, un modelo que te puede dar bien un piso o bien un techo. Acá podemos ver que lo mismo, la variable no es lineal, ¿ok? En este caso x sub i está expresada en una fracción, pero los parámetros beta 1 y beta 2 siguen siendo lineales. Por ende, de acá se concluye que la única que no es lineal, o sea, la única que no cumple esta hipótesis es el inciso C, porque beta 2 está elevado a una raíz cuadrada. Y bajo transformaciones algebraicas no se puede hacer lineal. Entonces lo mismo acá. Acá podemos concluir, solo la D no cumple con esa hipótesis. ¿Ok? Entonces ustedes solo seleccionarían la D. Y ustedes tendrían que hacer obviamente la transformación de la D para que demuestren que esto queda elevado a un medio y que no se puede transformar. ¿Ok? Que eso es álgebra básica. Ahora, después de eso nos pide hacer lo siguiente. Nos vamos al siguiente ejercicio. Nos pide hacer la interpretación de los parámetros del modelo calculando la regresión en Excel. Ahora, esto acá se hace con la función análisis de datos. Entonces me voy a datos, análisis de datos. Y ustedes tienen que buscar la función regresión lineal o regresión, que en este caso me sale acá regresión. Primeramente meten los datos Y, que son las ventas. Le dan clic, meten los datos del rango X, que es promoción y publicidad.
Le dan clic y ponen rótulos. ¿Para qué? Para que no tomen en cuenta los datos no numéricos. Le voy a aceptar y me lanza los parámetros. Ya, ahora acá que es importante saber lo siguiente. Primeramente voy a hacer esto acá. Acá me pide, dice interpretar. Primeramente calcular y luego interpretar. Entonces acá inserto y insertar. Acá vamos a tener beta 1. El intersecto sabemos que es beta 1, beta 2 y beta 3, las independientes. Ahora ustedes lo pueden hacer aquí, obviamente no en este cuadrito que les lanza el Excel, o lo pueden copiar en el cuadro inicial. En este caso, yo me voy acá, doy control B, y aquí tengo todo. Tengo el intersecto, promoción y publicidad, que son beta 2 y beta 3. En este caso acá son las variables, perdón, los parámetros. Y acá están expresados simplemente en nombre. Entonces acá... Entonces aquí simplemente ya hicimos la primera parte, el 50%, calcular los parámetros. Después de esto simplemente hay que interpretar. Ahora, ¿cómo yo voy a interpretar estos parámetros en una regresión lineal múltiple? Cuando ustedes vieron el primer parcial, tenían un formato que les pasé de interpretación. ¿Ok? Para interpretar los parámetros se debe interpretar paso a paso. Se interpreta beta 1 cuando los valores cuando los valores de beta 2, o sea, perdón, cuando los valores de x1, que en este caso es promoción, y x2 son 0. Entonces, yo digo lo siguiente. Cuando el valor de la variable promoción, en este caso x1, promoción, sea 0, y el valor de la variable, en este caso x3, perdón, x2, publicidad, el valor de la variable dependiente o el valor de y, en este caso sabemos que es ventas, será el valor del intersecto. En este caso sabemos que el intersecto es el valor beta 1, 17.5623. ¿Ok? Ahora aquí lo hice muy largo, lo voy a recortar hasta... publicidad. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando no se invierta, cuando se invierta 0 boliviano en publicidad y promoción, cuando estos sean 0, o sea, sean constantes en cuanto a 0, se concluye que estos de aquí, que el valor mínimo de ventas, perdón, o que las ventas mínimas serán el mismo valor del intersecto, en este caso 17.56. 17.56. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en tu empresa vos no inviertas nada, o sea, cuando se invierta 0 boliviano en publicidad y en promoción, las ventas mínimas que habrá en la empresa será de 17 unidades con 56 o 17 unidades y media. Claro que lo pueden redondear a 18. ¿Ok? Esto hacemos cuando interpretamos beta 1. Ahora tenemos que interpretar el parámetro beta 2. Y se hace de la misma manera. Cuando la variable, en este caso x1 o x1, que es promoción, aumente en una unidad, manteniendo los otros parámetros constantes, el valor de y sub i o de y, en este caso las ventas, aumentará en 0.29978 ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no invierta en publicidad, por eso se dice cuando se mantenga constante, o sea, cuando yo no invierta en publicidad, ¿ok? Pero invierta 1 boliviano en promoción, asumiendo que el intersecto es el mismo para ambos, 17.56,
las ventas van a aumentar en el mismo valor de beta 2 en 0.29. O sea, en total van a aumentar, en este caso, 16.56 más beta 2. Las ventas van a ser 17.85. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpreto beta 2? Cuando la variable es promoción, en este caso, que es X sub Y, promoción, ¿ok? Aumente en una unidad. O sea, yo pague un boliviano por promoción, manteniendo los otros parámetros betas constantes. O sea, beta, el intersecto sigue siendo constante, al igual que publicidad sigue siendo el mismo valor, pero X2 no tiene nada, o sea, sigue siendo cero, no se invierte nada. Se dice que el valor de las ventas va a aumentar en cuanto en el mismo valor de beta 2, 0.29. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con la interpretación de beta 3. En este caso, ¿qué cambia acá? Cuando la variable, acá no es las variables, que cuando la variable promoción, ya. Cuando la variable x2, que sabemos que la variable x2 es publicidad, aumente en una unidad o en promedio o generalmente aumente una unidad, manteniendo los otros parámetros constantes, el valor de las ventas va a aumentar en cuánto? En este caso no va a aumentar, en este caso el valor de la venta disminuirá en 1.5142. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el valor de beta 3 es negativo. Por cada unidad que aumente en publicidad, va a disminuir el valor de las ventas en 1.51. En el caso de promoción, por cada unidad que yo pague de promoción, mi parámetro de ventas o las ventas va a aumentar en 0.29. En caso de beta 1, por cada vez que yo no pague nada ni en promoción ni en publicidad, las ventas o las ventas mínimas van a ser de 17.56 unidades. Eso es la interpretación de simple palabras. Esto sería un poquito más detallado. Eso sería en cuanto a la parte de el número 3. Ok, ahora en la 4 me pide hacer en eView un análisis y en base a esto hacer la prueba de multiconalidad. En este caso hacer multiconalidad. Entonces para esto yo tengo que irme a eViews. Me voy a eViews. Y acá yo hago lo siguiente. Como sabemos que los datos que nos da no son de frecuencia regulada, o sea, no son datos de series de tiempo, o sea, años por año, si son datos de corte transversal, nosotros elegimos en vez de datos de frecuencia, o sea, generalmente eViews viene programado para usar datos de serie de tiempo, entonces nos vamos acá a cantidad de datos o a variables y ponemos la cantidad de observaciones. ¿Cómo será la cantidad de observaciones? Cuento, me dice que acá tengo 10. Tengo 10 empresas y tengo a esos aumentos. O, bueno, acá dice empresas, supongo que acá debe ser datos, ¿ya? Entonces en este caso debe ser 10 observaciones y ahí me da el cuadrito en eViews. Entonces, ¿qué hago yo? Copio las variables independientes, capital, personal y la dependiente producción y lo pego. ¿Ok? Y listo, ya están las variables. Y empiezo primeramente a hacer la regresión. La producción va a estar en relación a capital y personal. Ahora, ¿cómo yo calculo la producción? Simplemente para sacar la ecuación, hay muchas maneras, ¿no? La manera fácil es, doy clic en producción, aprieto control y no lo suelto, aprieto capital que es X1 de clic, luego personal y le doy clic derecho. En Open pongo activar ecuación o ecuación, habilitar ecuación. ¿Ok? Acá la C significa el parámetro beta 1. Nos lo pone al final como valor predeterminado, pero lo ponemos al comienzo. ¿Ok? Para comodidad visual. Porque igual no afecta a nivel numérico nada, ¿no? Pero como pueden ver, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro esto de acá y control C, o le voy acá a copiar. Me voy a Excel. Me voy acá al lado de prueba multiconalidad y lo tengo. Entonces, primeramente, ¿qué es la multiconalidad? La multiconalidad o conalidad es cuando las variables independientes tienen una correlación alta entre sí y por ende eso provoca que haya un sesgo en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que los parámetros no tienen una correcta estimación.
Por ende, todo lo que yo realice puede ser que esté sobreestimado, ¿ya? Y a través de eso yo tampoco puedo saber cuál realmente es la variable que me aporta realmente un valor a la producción, cuál es la que realmente predice. Cuando yo tengo multicondicionalidad, como estas dos variables están correlacionadas, yo no puedo saber cuál es la que es realmente la que me está aportando más para poder predecir producción o para poder determinar el valor de producción. En este caso es 0.18 R square. Como pueden ver acá, esta de acá es su coeficiente de determinación. R square o R cuadrado significa coeficiente de determinación. Y acá me dice que el coeficiente es 0.18, 1849, 4869. Entonces, el primer síntoma me dice que yo analizo los coeficientes. Analizo primeramente su R cuadrado, analizo luego su probabilidad o su p-value y luego la probabilidad general. El primer paso del primer síntoma es ver si tiene un coeficiente alto. En este caso no tiene un coeficiente alto. ¿Ok? Porque podemos ver que es de 18. Según la escala de Lisen, a partir de 0.90 a 1 es un coeficiente alto. ¿Ok? Menos de eso, no. De 1.0. Entonces, en este caso, el primer paso no lo tiene. El segundo paso es presentar, es cuando presenta una T o un p-value no significativo. ¿Y cómo yo hago eso? Planteo primeramente usando la p-value, en este caso es la probabilidad que me arroja cada beta va a ser mi p-value o mi dato p-value. ¿Qué hago yo? Simplemente planteo una hipótesis donde planteo la hipótesis nula donde me dice que el valor de beta 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable no explica, o que el coeficiente capital, en este caso que es beta 2, no explica realmente o no explica realmente el comportamiento de la producción. ¿Ok? Ahora, en la hipótesis alterna, cuando yo rechace la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. Por ende, la variable capital sí explicaría el tema del consumo o el tema de la producción. O sea, qué tan productiva o qué tanto puede producir mi empresa. Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Primeramente, uso el nivel de significancia 1%, que es el que siempre usa Lisen, y tengo la regla de decisión. Cuando la probabilidad o el p-value, en este caso individual de cada parámetro beta, capital y personal, es mayor, se acepta la hipótesis nula. Cuando es menor, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, para el parámetro beta 2, que es capital, pongo 4.87, perdón, que es 4.87. Me dice que su valor, en este caso de p-value, es 0.3599, que podemos ver nosotros en este caso que es mayor a 0.1. Por ende, nosotros aceptamos la hipótesis nula cuando es mayor y nosotros concluimos que la variable capital no explica el comportamiento del consumo, el comportamiento, en este caso, perdón, de la producción. De la producción. ¿Ya? ¿A qué se refiere que no explica? O sea que este valor beta por sí solo, o sea, el capital por sí solo no puede explicar a la producción. Eso significa aceptar la hipótesis nula. Para beta 3 hacemos lo mismo. El valor de la probabilidad de personal es 0.7671. En este caso, igual es mayor al 1%. Aquí igual se acepta. Voy a corregir esto. Aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que aquí personal, o sea que la variable personal, cantidad de gente que hay en una empresa, no puede explicar el comportamiento de la producción. En el caso de la producción. Ok, como no hay más parámetros, esto de acá lo borro. Y yo concluyo de la siguiente manera. Entonces, yo concluyo lo siguiente. Entonces, se concluye que las variables, en este caso capital y personal, no explican por sí solas el comportamiento de las
perdón, en este caso de la producción. No explica por sí sola el comportamiento de la producción. O sea, esta variable por sí sola no puede explicar cuándo aumenta o cuándo disminuye la producción. ¿Ok? Ahora, para comprobar esto, hacemos, en este caso, nosotros analizamos la probabilidad general. Hacemos lo mismo. En el paso 3 de lo que es el primer síntoma, el tercer paso me dice que yo hago la prueba F para ver si es significativa. Cuando yo acepte la prueba de hipótesis, concluyo que las variables en conjunto no pueden explicar el comportamiento de lo que es el comportamiento de la producción. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, concluyo que las variables en conjunto sí pueden explicar el comportamiento de la producción. O sea que estas dos variables juntándose van a explicar la producción. En este caso, la prueba estadística me sale, en este caso la probabilidad general me sale 0.488986, que esto es mayor a 0.1. Por ende, acá yo voy a aceptar la hipótesis nula, en este caso no la rechazo. En este caso aceptamos la hipótesis nula de que las variables en conjunto no explican la producción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estos parámetros beta no son significativos, por ende se necesitan otras variables, más cantidad de datos, o se debe hacer otro análisis para explicar la producción. Entonces concluimos que no tiene el primer síntoma. ¿Ok? Si en caso hubieran explicado en conjunto, sí tiene el primer síntoma. Como en este caso no pueden explicar en conjunto, o sea, se acepta la hipótesis nula, no tiene. ¿Ok? O no presenta el primer síntoma. No presenta el primer síntoma. ¿Ok? ¿De qué depende si se acepta o no el primer síntoma? De que se rechace la hipótesis nula. Cuando se rechace la hipótesis nula, sí tiene el primer síntoma. Cuando no se rechace, no lo tiene. Ahora nos vamos al segundo análisis. El segundo análisis me dice lo siguiente. Yo tengo que verificar si el error estándar que tiene o si el coeficiente de error estándar que tiene mi ecuación es alto. ¿Cómo lo hago? Con la siguiente ecuación, o bueno, con la siguiente fórmula, ¿ya? El error estándar de beta sub i, en este caso beta 2 o beta 3, lo divido entre su valor de beta. En este caso, el error estándar de capital o de beta 2 es 4.974703, lo divido entre el valor de su coeficiente, 4.873711. Al sacar la división me dice que su coeficiente, en este caso su error estándar es del 102% o del 1.02. Entonces, ¿qué concluyo yo? Que esto es mayor a 1. Por ende, en este caso, el error estándar en beta 2 es alto. ¿Ok? Ahora vamos a ver en beta 3. Perdón, sí. Vamos a ver en beta 3 y beta 4 lo quitamos porque no hay un tercer parámetro. Esto acá se quita. Ya. Ahora para beta 3 es lo mismo. Personal representa beta 3, entonces 0.392826 dividido entre su coeficiente 0.120946. Y lo mismo, saco el coeficiente. Error estándar dividido entre valor beta me da 3.24. ¿Ok? ¿Y esto es mayor a 1? Sí, en este caso también. En este caso, el coeficiente o el error estándar que tiene beta 3 no solo es alto, es altísimo. ¿Ok? Entonces, cuando ambos parámetros tienen un error estándar mayor a 1, en sí ustedes tienen que ver lo siguiente, cuando su error estándar esté entre 70% en adelante, o sea, en 1, en 2, en 3, por ejemplo, puede estar en 90% y demás. Si todos tienen errores muy altos, que 70% es demasiado alto, o sea, casi todo el parámetro está sesgado, se tiene este síntoma, ¿ok? Por eso dice errores estándar altos o que no son significativos. Cuando ustedes se equivocan de muchas maneras a hacer una estimación, obviamente no es significativo, porque están tan equivocados que las predicciones que hagan ustedes no es correcta. Ahora imagínense que ustedes se equivoquen en 324.
Quiere decir, si ustedes dicen que mañana ustedes van a sacar 100, ese error está en 324. O sea, ni siquiera saben si van a sacar 100 o no. Porque tienen un error tan alto que esa predicción o esa estimación que hacen ustedes no es correcta en ningún sentido. En este caso, el segundo síntoma sí lo cumple. B no, sí cumple. Ok, entonces nos vamos al tercer síntoma. El tercer síntoma es el que generalmente no se cumple a no ser que haya multiconalidad perfecta. ¿Ya? En este caso, ¿cuándo se cumple este síntoma? Cuando los coeficientes no se pueden determinar, o sea, son indeterminados. ¿Qué es una indeterminación? Algo que no se puede calcular con números naturales, algo que no te puede dar un cálculo, ¿ok? Generalmente te da una tendencia, puede ser una tendencia al infinito. Entonces, en este caso, como los coeficientes de capital, el coeficiente del intersecto y de personal se pueden calcular, o sea, se ve a simple vista con un software, se puede decir que el tercer síntoma no lo cumple. Nos vamos al cuarto síntoma. El cuarto síntoma me dice que un pequeño cambio, o en este caso, un cambio de variable o una salida de un dato o de una observación va a generar un cambio excesivo en el valor de mis parámetros beta, o sea, en capital, C, en beta 1 y en personal. ¿Cómo analizo yo? Simplemente lo analizo de la siguiente manera. Le doy congelar, que acá es freeze. Vuelvo a estimar mi ecuación y simplemente en sample quito una observación. Ya no van a ser 8, pero ya no van a ser 10, ahora van a ser 9. En este caso, para 9 observaciones, pongo el coeficiente. El valor del coeficiente ahora es 8.87, 9.83 y 0.44. Con quitar una observación, mi coeficiente cambió abismalmente. Pasó de 56 a 8, o sea, cambió de 56 a 8. Cambió en 48. 48 puntos. De 4.87 aumentó en este caso 9.83, aumentó en 4.96. Y de 0.12 aumentó a 0.32 unidades, ¿ok? O valor. Si se dan cuenta, ese cambio es abismal. En este caso cambió 4 veces, en este caso, porque pasó de, perdón, disminuyó 4 veces, en este caso aumentó 4 veces y en este caso aumentó 3 veces. Entonces, ¿cumple el cuarto síntoma? Sí. Sacar una observación hizo que mis coeficientes cambien sus valores de manera abrupta. O sea, mandó a la sheet la ecuación. ¿Ok? Y la estimación de los coeficientes. Ahora, por último, me dice esto. El quinto síntoma me dice que los coeficientes pueden tener un signo esperado al valor esperado. Pero pueden tener un signo opuesto al valor esperado, pero que este siempre debe respetar la planteación de la ecuación. Cuando ustedes plantean, por ejemplo, la producción, como pueden ver acá, yo planteo que la producción, por lógica simple, o sea, yo cuando no tengo información, cuando no estoy en rubro, yo puedo aumentar que en una empresa la producción va a aumentar en relación al mínimo, o sea, lo que se produce mínimamente, va a aumentar en relación a beta 2. O sea, cada vez que yo invierta capital, la producción va a aumentar. Como también va a aumentar a través de beta 3, a través de la segunda variable. Cada vez que yo tenga más personal, la producción va a aumentar. Ese es el planteamiento de la ecuación, o sea, esta es la ecuación planteada. Es la teoría que yo planteo. Cuando yo haga el cálculo en IBIUS, en Stata, en SPS, en el estudio, a mano, matricial, como ustedes quieran, y les den los coeficientes, o sea, le den el valor de beta 1, de beta 2, de beta 3, y estos coeficientes mantengan la ecuación vigente, o sea, sigan siendo positivos, porque yo planteé una relación directa, o sea, que mientras más capital, mientras más personal haya, mejor va a ser la producción. Si en este caso los parámetros son positivos, 56.20, beta 2 es 4.87 y acá vamos a poner 0.12, 0.12, ya. En este caso, cuando los parámetros beta o los coeficientes respeten la ecuación inicial dada, significa que
este síntoma no cumple. Entonces acá pongo no cumple. ¿Ok? No se cumple este síntoma de que tengo signos opuestos al que yo esperé. ¿Cuándo, no, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando acá, por ejemplo, personal me dé -12, significa que no estoy cumpliendo la ecuación. O sea, lo que yo planteé, tengo que replantearlo. No está correcto. O puede ser que los datos me lancen algo incorrecto y deba usar otro modelo. Ahora, por ejemplo, acá ya se deja el análisis personal. Por ejemplo, si en caso acá personal hubiera sido negativo, yo si soy un analista, puedo concluir lo siguiente, que en esa empresa hay personal que no es productivo. Porque muchas veces para las personas que han trabajado se dan cuenta que el hecho de que haya más personal en una empresa no significa que haya más producción, porque eso depende individualmente de cada persona. Hay personas que trabajan más que otras, hay personas que solo hacen su trabajo, hay personas que hacen más de lo que deben y hay personas que ni siquiera hacen su trabajo. Entonces, por ejemplo, el factor personal, si fuera negativo como coeficiente, contradice mi ecuación planteada. Por ende, en este caso, sí se tendría el síntoma. Pero como acá el coeficiente se mantiene positivo, me dice que en este caso, cuando yo planteé esta ecuación de que la producción va a ser mayor en relación a que haya más capital y en relación de que haya más personal en esa empresa, yo planteé eso. Cuando yo determiné los parámetros beta, toditos salieron positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que este planteamiento es correcto. En mi empresa, mientras más yo invierta en capital, o sea, por cada un boliviano que yo aumente de capital, la producción aumenta en 4,87. Por cada una persona que yo contrate, la producción aumenta en 0,12 unidades de lo que se produzca, ¿no? En este caso, la ecuación planteada es correcta, por ende no cumple el quinto síntoma, que me dice que cuando yo tengo un coeficiente contrario a lo que yo planteé, sí cumple. Cuando yo no tengo un coeficiente contrario a lo que yo planteé en la ecuación inicial, o sea, cuando sigue siendo positivo los parámetros beta, como pueden ver acá, no cumple, en este caso no cumple, ¿ya? Ahora, como les decía, puede ser que en el examen se topen con que sí cumple. Puede ser que en el examen, por ejemplo, el personal le salga -12. Si le sale -12, sí cumple el quinto síntoma, porque no está respetando la ecuación planteada. Ya eso como tip, en este caso que estamos viendo, no cumple. Ok, entonces una vez de esto ya definimos. En este caso, nosotros, el quinto síntoma no cumple. El cuarto sí cumple. El tercero, por lo que no es determinado, no cumple. El segundo sí cumple y el primero no cumple. ¿Ok? En este caso, nosotros concluimos que no existe multiconalidad. O sea, se cumplen tres síntomas, perdón, dos síntomas de 5. ¿Ya? Ahora yo le dije a ustedes, el ICEM pide que mínimo sean 3. Ahora yo les dije a ustedes que generalmente cuando hay dos síntomas, a través del error estándar, ¿ok? Y a través del tema de la ecuación, yo puedo concluir que hay multiconalidad, ¿ok? Muchas veces, o sea, esto acá no es una regla universal de que sí o sí sean tres síntomas para que haya multiconalidad. Depende del econometrista. Muchas veces con que haya uno se considera que hay multiconalidad y se ajusta, ¿ya? Pero aquí podemos concluir que no existe. Entonces, en este caso, no existe porque no cumple lo que el licenciado considera, que hagan sí o sí tres síntomas. No existe multiconalidad. O sea, se concluye que no existe. ¿Ok? Entonces, también bajo este análisis podemos ver que quizás no existe multiconalidad, simplemente lo que yo uso o la cantidad de datos que yo tengo disponibles no son suficientes o el modelo es insuficiente para los parámetros que me lanza. ¿Por qué? Porque los errores estándar son altos y porque quitar una variable, o sea, una observación, me hace que los coeficientes cambien de manera abrupta, o sea, que cambien drásticamente. ¿Ok? Si se hubiera cumplido, por ejemplo, aquí el tema de la probabilidad general, si hubiera sido 0,0000, o sea, si en este caso hubiéramos rechazado la hipótesis nula, aquí nosotros concluimos que las variables en conjunto explican la producción. Y cuando estas variables en conjunto explican la producción, se aceptaba el primer síntoma. O sea, si se hubiera aceptado el primer síntoma, sí existiría o sea, un rasgo de que hay multiconalidad.
Ahora, como las variables no pueden ni siquiera juntas explicar el tema de la producción, significa que no están relacionadas realmente. Que puede ser que sea un problema de datos, que puede ser un problema de que no están relacionadas con la producción. O sea, realmente mi planteamiento teórico está mal. Hay otras variables que explican la producción, por ejemplo, la máquina, por ejemplo, puede ser el clima, otras variables que no estoy tomando en cuenta y que yo debo tomar en cuenta. ¿Okay? Esto ya es para un análisis más profundo. Entonces, ese sería su examen que tendría que hacer hasta la parte de el Excel, que sería la multicanalidad, que es la parte número 4. Aquí, resuelva en, perdón, hasta el número 3 que me dice resuelva en EBIUS. Ahora, perdón, por último me dice resuelva en el estudio. Ok, entonces el estudio son 5 preguntas, cada una vale 4 puntos y te da 20. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Yo me voy a ir estudio. Ok, de todas maneras yo le pasé algo por WhatsApp, el blog de notas con el script. ¿Qué es el script? Es todos los comandos ya puestos directos para correrlo. Ok, entonces en este caso el primer comando, o lo primero que me pide, aquí el examen me dice, realice los siguientes cálculos aritméticos, donde tenemos dos ecuaciones, la ecuación y y sub i. La ecuación y me dice que a por b va a estar me dice que va a haber una multiplicación de a por b y va a estar dividido entre c y eso me va a dar un resultado. La ecuación y sub i1 o y1 me dice que la ecuación está compuesta por a elevado al cuadrado y esto va a estar dividido entre b menos c. Estos tres de acá me dice los valores de cada uno. A vale 525, B 100 y C vale 412. Entonces acá simplemente me pide que yo calcule la ecuación Y y la ecuación Y1. Entonces yo me voy a ir a estudio y lo tengo. ¿Ok? El ejercicio 1, lo primero que tenemos que hacer es asignar los valores de la variable. Como este es un sistema de programación similar a Python, lo que yo tengo que hacer es declarar las variables, o sea, saber cuánto es el valor, porque obviamente el estudio no es adivino, no sabe. Entonces yo primeramente corro el valor de A, que me dice que es 525, el valor de B, que me dice que es 100, y el valor de C, que me dice que es 412. Como pueden ver, se pone A, acá el signo de menor, acá es un guión y se pone el valor. Así tiene que hacerlo cada uno. Una vez ya declaran las variables, ya podemos realizar los cálculos. Entonces yo pongo, primeramente declaro la ecuación. La ecuación Y es igual a por B dividido entre C. La ecuación Y1 es igual a elevado al cuadrado dividido entre B menos C. ¿Ok? Para imprimir los resultados hay muchas formas. Por ejemplo, el primer, A elevado al cuadrado. por b al cuadrado. A elevado al cuadrado beta. No es Ok, fácil. aquí puede ver, sí, sí, acá es A por B, si no estoy mal. Es A por B. Ok, ahora sí. A por B sería A por B y luego declaro Y sub I A elevado al cuadrado por C. Sí, ahí me equivoqué. Ya. Una vez hago eso, simplemente imprimo. Print significa el resultado de Y es 127 y de Y sub I1 es 883. Como pueden ver, hasta ahí ya tenemos el resultado de el número 1. Ahora, ¿cómo hago yo? Simplemente saco un screenshot de esto y lo pego. Bueno, en realidad no es necesario, ¿no? Si ustedes no quieren pegarlo, pueden agarrar acá, le dan copiar y se van al Excel y lo pegan, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ahí está. Ustedes le ponen resultado de, en este caso, 4.1, ¿ya? Ahora, si quieren hacerlo como el listen les dice de la siguiente manera. No quieren ponerlo así, se van acá, le dicen Shift, Windows S, van a sacar una captura de pantalla y simplemente ustedes la sacan toda la captura. Ponen ahí y ustedes lo pegan. ¿Ok? Por eso yo le mandé los comandos ya para que ustedes prueben en su casa cómo correrlos. Ya siempre tienen que declararlo. Ve esto acá, por ejemplo, o sea, en el tema de lo que es el estudio, no hay igual. O sea,
No van a poner, o sea, generalmente uno pone así, ¿no? B es igual a tanto. Yo pondría B es igual a 100 en Excel ya. Ya, pero en el estudio se pone lo que es menor raya 100 para declarar. Entonces acá están los resultados y hacemos resultado 4.1. Eso es lo que me pide el 4.1. Ahora el 4.2 me dice, siendo los valores de x, esta es la matriz o el vector, realiza e interprete las siguientes funciones: estadística, min, varianza, máximo, mínimo y leak. Ok, entonces ¿qué hago yo? Simplemente lo mismo, me voy a ir a estudio y acá me dice primeramente ejercicio 2, crear el vector. El vector x va a ser la cantidad de variables que tiene c, perdón, que tiene x. Entonces yo pongo x es igual a c con toda su cantidad de datos y lo corro. En este caso, como pueden ver, x me pone números del 1 al 10, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 números y como pueden ver acá ya lo corrió. ¿Ok? Una vez corro el vector, simplemente calculo los valores estadísticos que me pide. Min es media, entonces yo lo corro, la media. Luego pongo máximo, varianza, que es var, es la varianza. Luego máximo, que es max, mínimo, en este caso la longitud. Ok, como pueden ver acá, ya me lanza los datos. Máximo igual a 23, longitud 10L, en este caso, no sé si habrá en litros. Media 10.8, mínimo 1 y varianza 51. No quieren que aparezca acá, lo ponen aquí, ponen así. En este caso pongo min o min de x. Y me sale 10.8, lo mismo. Luego que pongo varianza, varianza de x, lo mismo, x 51. Luego que pongo max, máximo, el valor máximo de x, y me lo pone 23. Luego pongo valor mínimo de x y también me lo pone mínimo de x y me lo pone 1. Varianza que es var, en este caso ya puse la varianza, sí, 51, ¿no? 51. Por último me pide el lec, la longitud, entonces pongo ln L, LENGT de X, en este caso longitud, me dice 10. Ok, como pueden ver acá, ya tengo todo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo puedo copiar. Agarro acá y lo copio. Al Excel también, porque ustedes lo van a presentar o sea, se lo van a presentar en un Excel. En este caso, vamos a hacer esto. Tema de espacio, me voy acá. Ya está acá es el resultado del 4.2. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como les decía, ustedes lo pueden copiar como un blog de notas, como pueden ver acá. Igual el ICE se lo va a hacer valer porque está todo, digamos. No hay forma de que ustedes, digamos, lo estafen. O de que ustedes, digamos, les diga que no hicieron. En este caso, voy a poner un poquito más acá por el espacio. Pueden ver acá. Ahora, la otra forma es, como les digo, sacar un screenshot. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se van acá y tienen que sacar, por ejemplo, esto acá lo pueden agrandar, digamos. Lo agrandan, sacan el screenshot donde ustedes calcularon la varianza máximo mínimo y lo pegan, digamos. También las dos maneras son correctas, ¿no? Varianza máximo mínimo, en este caso longitud, y ¿qué más pide? Media, varianza máximo mínimo, está la media, está la varianza máximo mínimo, longitud, está todo. Ok, entonces esa sería la forma de hacer lo que es, vamos a dejarlo ahí, lo que es el 4.2. Ahora, en el 4.2 también pide el análisis, ¿no? O sea, acá te dice, realice e interprete las siguientes funciones. Bueno, interpretar se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, min, que sabemos que es la media, entonces podemos decir, la media de los datos en este caso integrados, con los datos importados, opuestos o dados, es de 10.8. O sea, este es el punto medio. Se podría decir lo que generalmente los datos que yo puse tienen su intermedio. La varianza o bar x es de 51.
¿Qué quiere decir? Eso significa la variación de los datos desde la media. ¿Qué tanto varía, qué tanto varía los datos en base a la media? El máximo, el max, el máximo no hay forma de que ustedes se pierdan. El máximo es el valor máximo. Max X representa el valor máximo de los datos. En este caso, min X representa el valor mínimo de los datos. Longitud, o en este caso, le, no sé cómo se pronuncia en inglés, length, le voy a decir, de X, representa longitud. Representa la longitud de los datos. O sea, ustedes ponen la longitud es 10. Eso sería el resultado del 4.2. Ahora nos vamos al resultado de 3 del 4.3. Entonces nosotros nos vamos a la hoja, a la foto, y podemos ver que en este caso el 4.3, después de instalar, dice el paquete Performance Analysis o Analytics, siendo deudas, nos da, o sea, nos da aquí una, si se dan cuenta, nos da dos datos, ¿no? Deuda e ingreso, y con eso nos pide sacar la covarianza de la muestra. A ver, primeramente nos pide decir la covarianza, la correlación, la covarianza y el chat de la muestra. Ya. A ver, acá primeramente ustedes tienen que instalar, nos vamos acá, el ejercicio 3. Ya. Primeramente ustedes tienen que crear el vector. Ya, en este caso, el vector me dice que la deuda es igual a estos datos, 10 datos, ¿ya? Luego de esto yo tengo que crear el vector ingreso. Acá me faltó poner. El ingreso es igual a C y esto va en relación a lo siguiente. Ok, ven, aquí está. Un ratito. Primero corro deuda, luego tengo que correr ingreso. Ya están los dos variables. Son 10 datos, ¿ya? Entonces, primeramente me pide usar plug. Si no estoy mal, este es el ejercicio 3. Sí, me salté acá. Dice siendo deuda. Ok, acá por ejemplo, aquí me equivoqué. Me salté al 4, con razón lo veía raro. Ya vamos a hacer esto. Primeramente, en el ejercicio 3 me pide sacar el tema de. Primeramente, meter el vector o meter los datos de deuda. Deuda es igual a 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Hasta el número 23 son 10 datos. ¿Ok? Y de deuda me pide sacar el gráfico de dispersión simple, que se pone con la función plug igual a deuda. O sea, todo esto lo que ustedes ven que yo estoy haciendo, él se los da, mira. Plug igual a deuda, box plug igual a deuda. O sea, simplemente ustedes tienen que meter el tema de la función, o sea, escribirlo acá en IBIO. Ahora, el diagrama de caja es box plug. Entonces pongo acá, diagrama de caja, que también ustedes tendrían que hacer. O sea, yo creo que él le va a hacer, sacar screenshot a las imágenes, o no sé qué le irás a pedir, ustedes tendrían que decirle, ¿no? Si solo quiere que metan las funciones o si quiere llevar las imágenes. Luego le pide his, en este caso, acá por ejemplo, te pide hacer el histograma de deudas con el color número verde, o sea, con el color verde, green. Entonces le doy correr y acá hay un histograma color verde, ¿ok? Luego pide hacer un gráfico de líneas, un gráfico donde vamos a tener que la deuda tiene un valor de TAI 1, límite central inferior, 1 de 4, con color rojo. Y el nombre va a ser examen de ECO 350. Entonces yo pongo deuda, como pueden ver, está del 1 al 4. Acá de 2, 2, 2, 2. O sea, son 4, empieza del 1, perdón, y tiene de a 2, de a 2 espacios, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Les pide que el color sea rojo y, como pueden ver, ahí están los datos, ¿ok? Del gráfico de línea. Eso es para el ejercicio número 3. Ya, entonces yo creo que esto acá les va a pedir que cada gráfico ustedes le saquen un screenshot, como también lo pueden copiar. Por ejemplo, acá van a tener, primero vamos a hacerlo esto.
vamos a hacer lo siguiente. Nosotros le voy a copiar a ustedes. Acá. Vamos a copiar esto. El ejercicio 3. Esto sería la resolución que él pide para el 4.3. Me salté al 4.3. Este es del 4.3. Okay, esta es la resolución. Ahora por cada uno yo creo que le va a pedir un gráfico. Entonces, ¿qué hago yo? Vuelvo acá. En este caso, acá por ejemplo pueden borrar el gráfico. Le dan yes y se lo borra. Vuelven al gráfico. El primer gráfico que pide es plot, deuda. Entonces en este caso volvemos a pedir gráfico de dispersión simple, plot. Le doy copiar, copiar imagen y me voy a Excel y lo pego. Imagen PNG y aquí lo tienen. Como pueden ver, ahí está la imagen. Ok, eso sería en cuanto al primero, a crear el tema de gráfico de dispersión simple. ¿Ya? Que lo que vamos a hacer nosotros va a ser esto acá, esto acá. Ya. El segundo, me pide crear un diagrama de cajas y bigotes. Entonces, ¿qué hago? Pongo la función boxplot deuda, porque ya declaré cuáles son los valores de deuda. Le doy correr y me da el diagrama de caja y bigotes. Le doy copiar imagen, me voy a Excel, perdón, esto de acá. Me voy a Excel, le doy pegado especial, pegar como imagen PNG, lo hago chiquitito para que me entre, ahí lo más chico posible. Obviamente ustedes lo van a hacer más bonito, ¿no? Ya su examen. Control C, Control V. Y acá tengo el segundo, diagrama de caja y bigote. El tercero me pide hacer un histograma, perdón, de los datos de la deuda. O sea, cómo se distribuyen estos, cuál es mayor, cómo aumenta. Entonces acá, histograma está en la función HIST o HIS es igual a deuda, coma, al color. Quiero que el color de histograma sea green. Claro que aquí pueden poner rojo o verde dependiendo del color que ustedes les digan. Obviamente el color se pone en inglés. Ok, entonces acá le voy a copiar imagen. Me voy acá. Pego especial. Y tienen color verde. Ok, entonces como pueden ver, esto igual lo voy a hacer sumamente pequeño para que me entre y luego me voy al gráfico de línea, donde me muestra cómo los datos se van moviendo en una línea de dispersión. En este caso me voy lo mismo a Estudio y acá hago el gráfico de línea, que dice que la línea sea roja. Le doy correr, dice que el nombre del gráfico Eco 300 acá es el nombre del gráfico, sea Eco 300, lo doy copiar y como pueden ver es el gráfico de cómo aumentan los datos de el tema de la deuda. Entonces acá me voy aquí al Excel y lo pego. Pegado especial, copiar imagen como PNG, hago lo más pequeño para que me entre todo. Y ahí tienen el 4.3. Ahora el punto 4.4 del cuarto ejercicio, que es el estudio, me pide, este caso, después de instalar, dice el paquete, ahora sí, performance analítica, declaremos los parámetros deuda y luego ingreso y con eso elabore la covarianza, la muestra, la covarianza de la muestra y creo que esta acá es correlación múltiple. Ya, entonces, ¿qué hago yo? Me voy al tercer ejercicio o al ejercicio 4. ¿Qué me dice? Crear los vectores deuda. Entonces declaro deuda, luego declaro lo que es ingreso. Acá ya lo tengo declarado. Podemos ver que ambos son de 10 unidades. ¿Ya? Luego me pide hacer lo primero, la correlación entre la deuda y el ingreso. Entonces yo primeramente declaro la función correlación deuda-ingreso y luego yo puedo hacer el cálculo, print, o sea, imprimir el cálculo. Lo mismo, crear una matriz con ambos vectores. Entonces yo creo una matriz donde voy a crear, ratito, la muestra respecto a la matriz de ingreso, de deuda e ingreso. Sí, correlación matriz. Como pueden ver, acá por ejemplo igual le puedo dar print y me lo muestra. Aquí está. Aquí está la matriz. Muestra. Dice, esta es la matriz. Deuda, ingreso. Se lo muestra en nuestro script. Ok, entonces como ya está hecha la matriz, yo creo que esto es para un análisis de regresión. Me dice acá, calcular, ya está, matriz ambos vectores, si no estoy mal, sí.
Correlación, sí. Calcular la matriz de correlación. Entonces, correlación de matriz es igual a la correlación de la muestra. Entonces, acaso le doy clic y me muestra. Y para ver eso, le doy prim. Imprimo la correlación, el cálculo y me lo muestra. La deuda con deuda y deuda con ingreso. Su correlación de la deuda con la deuda es 1. Obviamente, ¿por qué? Porque la deuda es una sola variable. O sea, ustedes son una sola persona. Ahora, la correlación entre la deuda y el ingreso es de 99% y del ingreso con la deuda 99%. Si se dan cuenta, esto está en X. Deuda con deuda, como es la misma variable, es 1. Ingreso con ingreso es 1. Ingreso con deuda 99 y deuda con ingreso 99. Si se dan cuenta, son los mismos valores, están cruzados. ¿Ya? Y luego de hacer la correlación matriz, me dice, utilizando el paquete Performance Analytics, dice, para un gráfico de correlación, tengo que primeramente tener la librería Performance Analytics y luego hago la correlación. A ver, la voy a correr. Ya. Si no hay el paquete llamado Performance Analytics, yo lo instalo. Entonces pongo install, como dice acá, paste, y lo instalo. Performance Analytics, como pueden ver, miren aquí me sale Performance Analytics, lo corro y me dice estoy instalando, está instalando, lo instala. Como pueden ver, se ha instalado. Ok, el paquete se ha instalado y se encuentra ubicado en Act Data local. Ahora sí, ya lo tengo instalado el paquete. Ahora sí lo puedo correr. Entonces pongo Library, Performance Analytics. Me dice cargando paquete requerido, un ratito. Ajustando el paquete, el objeto, paquete de base, legendario. Otra vez lo vuelvo a correr. Ya, ahora sí. Como pueden ver, una vez ya está instalado, ya se dio el paquete porque mi computadora, mi RStudio no lo tenía. Yo lo que hago es correrlo. Ya lo corrí, ahora como ya está corrido la Library Performance Analytics, simplemente pongo la correlación de la muestra. Y me muestra acá. Me muestra la imagen de la correlación o el gráfico de deuda respecto a ingresos con el coeficiente. ¿Ya? Siempre me muestra acá 3 asteriscos porque la correlación es alta. Lo que es ChatGPT y SPS trabajan con ANOVA, entonces a través de los asteriscos me muestra el nivel de correlación. Entonces le doy copiar imagen, me voy al Excel, me voy acá abajito donde puse 4.4 y yo primeramente pego lo que es, bueno, acá pego especial, pego la imagen en PNG. Claro que yo lo hago sumamente chiquito para que me entre todo y ahí está. ¿Ok? Debajo de esto yo tengo que pegar los cálculos que me pidió. ¿Qué me pidió calcular? Me pidió calcular acá abajo. Primeramente me pidió meter el tema de las matrices, ¿no? Entonces luego me pidió calcular la correlación directamente. Me pidió crear una matriz y me pidió crear este un ratito. Ya, me pidió crear meter para que no se chipen, vamos a hacer esto. Vamos a agrandarlo y voy a sacar un screenshot. Ya no van a sacar todos, obviamente. Tienen que tomar en cuenta desde aquí, desde que me pide declarar, crear los vectores y declarar los datos, hasta acá. Esto ustedes sacan screenshot y lo pegan en su Excel. Esto va a ir debajo para demostrar que ustedes lo hicieron, ¿ok? Que no copiaron. Entonces, estos son todos los comandos que directamente en la hoja te pido meter. Primeramente meter los vectores, calcular la cobertura y demás. También recuerden que les pidió calcular una matriz que me lo pasó en nuestro script. Un ratito, quiero disminuir esto. Ok, a ver, quiero hacerlo más grandecito. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ahora, ¿qué me pidió a mí? Me pidió hacer el tema de una matriz, ¿no ves? Acá, como pueden ver, correlación de la matriz, hacer una matriz de la muestra. Entonces, simplemente le saco screenshot también a esto para demostrar que también en el estudio, o si no más grande, también para que se vea todo, pueden sacarle a la pantalla, por ejemplo, pantalla completa y lo pegan para que ustedes demuestren que efectivamente el estudio le calculó una matriz y le creó un script donde está la matriz de ingreso. Ya, eso como el 4.4. Ahora, el 4.5, que es el último, lo mismo. Me voy a la imagen, que me pide acá el examen, y me dice lo siguiente.
declare otra matriz, en este caso igual deuda e ingreso, en el ejercicio 5, donde tengo los valores, si se dan cuenta repite los valores, ¿no? Pero también vuelvo a poner, por ahí cambian los valores de deuda y los valores de ingreso. Ya como pueden ver aquí están los últimos, ¿ok? Entonces los últimos los primeros. Luego de esto me dice ajuste el modelo y cree un modelo de regresión lineal, o sea, plantee la línea, el modelo lineal, como pueden marcar, modelo de regresión lineal es igual a deuda en relación al ingreso. ¿Qué quiere decir? Deuda es la dependiente, ingreso la independiente. Entonces lo corro y acá ya me lo planteo. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los coeficientes o el valor que me arroja ese modelo? Usando la función summary, que me dice sumar. Le doy correr y pum, me bota los conceptos del modelo. Cuánto vale el intersecto, el ingreso y su nivel de significancia de cada uno. Su R cuadrado 98%, o sea, su coeficiente de determinación. Su error estándar de los residuos. Su valor F static para la prueba de hipótesis. Su pi-value también para la prueba de hipótesis. O sea, le bota todo. ¿Ok? Mínimo, máximo también el análisis estadístico básico. Eso es lo primero que me pide. Luego me pide visualizar los datos y la línea de regresión con el modelo ABLIM. Entonces yo lanzo el ABLIM modelo, modelo de regresión y lo pongo. En un ratito me voy a acá al Excel. Me pide hacer regresión, summary, ya me pide hacer plot deuda de ingreso. En este caso es un gráfico. Ya, summary. Primeramente corro plot deuda de ingreso. Es el gráfico de dispersión. Ya, eso me faltó. El gráfico de dispersión. Entonces me voy acá abajo. Como me pido un gráfico, lo voy a pegar al gráfico de dispersión. 4.5 me pidió un gráfico de dispersión. Bueno, no se copió bien, lo voy a borrar y lo vuelvo a copiar. Le doy acá a copiar imagen, le doy acá. En este caso, pego especial, lo quiero como imagen. Voy acá abajo, lo hago chiquitito. Ya. Por último, me pide usar la función ablim o abline, como se llama en inglés. Y esta función lo hago para poder yo hacer, bueno, en sí es para poder ver la línea de regresión. En este caso, me voy a dar estudio, ahora sí pongo abline modelo de regresión. Como pueden ver, me lanza, ¿ya? Acá, por ejemplo, es más directo. Ahora, si yo no quiero hacerlo de esta manera, si yo no quiero que me salga directo, yo puedo poner abline. Pongo acá, A va a ser igual al valor del intersecto, menos 1.01818. Como pueden ver acá, como les muestra en la foto. Ya, B va a ser igual, entonces pongo coma, B va a ser igual, en este caso, coma, espacio, B va a ser igual a beta 2, 0.59091. Esa sería otra forma, ¿no? De poner acá, por ejemplo, tengo que poner igual bien. Un ratito. Abline. Abline gráfico es. Listo, pongo enter. Igual me lo va a graficar. Cualquiera de las dos formas me la grafica. Entonces acá copio imagen. Me voy acá. Al final también, porque también tengo que copiar esa gráfica. Acá le doy. Pego especial, pongo imagen. Lo voy a poner de manera grande. La gráfica de regresión lineal. Y por último, ¿qué tengo que hacer yo? Pues copiar los comandos, ¿no? Demostrar que yo lo hice. Entonces me voy acá arriba. Me voy yo acá arriba. ¿Y qué hago yo? Copio de aquí. ¿Ok? A ver que se vea bien acá. Entonces acá le doy control Windows S y copio todo. O para no complicarnos la vida, voy a pantalla completa. Todo lo mismo. Me voy acá abajo. Y acá abajo pongo control V. Ahí yo demuestro que efectivamente yo hice
la función, ¿no? Cualquiera de las dos formas, por ejemplo, copiando los códigos, significa que está bien. Ok, como pueden ver, esa sería la forma de hacerlo en eView. Hasta ahí sería el 4.0. Ok. También si quieren demostrar que ustedes lo hicieron, pueden guardar el dato en base de datos de eView. O sea, lo guardan en su computadora y eso lo copian al flash. Ok, entonces esa sería la resolución del examen, chicos.